Desaparecida, ha sido hallada muerta. Su cuerpo fue desmembrado y repartido en varias fundas. Algunos medios de comunicación han decidido censurar la identidad del culpable. Este es el rostro de su asesino. Brian Campo aceptó haber asesinado a la pequeña Sofía Delgado. El fiscal del caso le imputó feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de pruebas. Primero que todo, pedirle a Dios que haga justicia. Y en nombre de mi hija Sofía, seguir el legado para que no le toque a más familias y a más niños inocentes como mi niña. Cargando casos de alto nivel de gravedad, se recomienda la precaución del espectador. El culpable, Brian Campo, ya había dado indicios de su mente perturbada en 2018, cuando abusó de otra menor para poco tiempo después ser liberado. La segunda oportunidad le sirvió para acabar con la vida de Sofía Delgado en 2024. Eso es lo que implica el dolor y la impotencia que deben seguir sintiendo sus familiares. Con un sistema de justicia corrupto que inutiliza todas las herramientas legales que deberían servir para protegernos, y que termina siendo nuestra peor enemiga. El caso que acabo de presentarte fue el inicio de mi investigación a través de artículos, libros y publicaciones sobre agresiones a menores, hasta llegar a lo que considero la máxima expresión del potencial humano, usado para objetivos perversos. Porque Internet se ha vuelto un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de degenerados, permitiendo el crecimiento de un mercado que, aún antes de su llegada, impactaba a miles de niños, y que ahora afecta a millones de menores. Similares a Sofía Delgado, o a las víctimas anteriores de Brian Campo. Pero antes de abordar uno de los mayores casos sobre estos actos cometidos gracias a Internet, y el gran mercado negro que circula a un valor monetario de millones de dólares, hay elementos importantes que necesitas saber sobre estas acciones delictivas. La Interpol, organización que facilita la cooperación entre fuerzas policiales de diferentes países, realizó un estudio en 2018 respecto al nivel de abuso que sufrían los menores. Te diré algunos datos que ellos han expuesto en su sitio oficial. Primero, cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso. No olvidemos que el poder es una posición que buscan estos agresores, y la vulnerabilidad de sus víctimas, lejos de causarles compasión, despierta en ellos un impulso por causar todavía más dolor. De hecho, el número de videos realizados con menores de 3 años ha tenido un mayor crecimiento que el de menores de 15 años. De tal manera que se ha acuñado un término especial para describir ese nivel de explotación. La terminología es muy importante a la hora de hablar de abusos. Habrás escuchado las palabras pornografía infantil o turismo sexual contra menores. Lo cierto es que yo mismo he usado el primer término para indicar las búsquedas realizadas en Twitter y el contenido ilegal de Telegram. Sin embargo, esas palabras pueden llegar a suavizar sus acciones. La Interpol recomienda el uso de explotación y abuso para identificar correctamente lo que son comportamientos monstruosos. Continuando con las estadísticas de su base de datos, el 84% de las imágenes recopiladas por la Interpol contenía actividad sexual explícita, es decir, en la que se mostraba detalladamente todo el acto de abuso, de principio a fin. Más del 60% de las víctimas no identificadas eran prepubescentes, inclusive bebés, y niños pequeños. Por supuesto, sus identidades siguieron siendo reservadas incluso años después de investigar su procedencia. También, el 65% de las víctimas no identificadas eran niñas. En las imágenes de abusos graves era probable ver a niños, más que niñas. Y el 92% de los agresores visibles eran hombres. Ahora, esto lo podemos contrastar con la información publicada por una fundación española de protección infantil llamada Salva a los Niños. En ella se establece que las diferentes formas de violencia contra menores han encontrado un canal diferente por el que ejercerse exponencialmente. Los niños y niñas comienzan cada vez más temprano a relacionarse a través de la red. La edad de primer acceso, edad en la que usan Internet por primera vez, se sitúa ya en los 7 años.
Y más perturbador aún es saber que Internet es utilizado por el 95,1% de los niños y niñas, de entre 10 y 15 años. ¿Cuántos de ellos poseen información sobre seguridad en Internet? O el suficiente conocimiento para entender el funcionamiento de ciertas mentalidades antisociales que buscan cazar a través de sitios o incluso juegos aparentemente inofensivos. Pedófilos a la casa de menores usando como gancho los videojuegos de moda en sus teléfonos celulares. Les ofrecen, mira, tú quieres esta armadura, esta espada, pasar etapa, te doy esto si tú me mandas una imagen. ¿A qué se exponen niñas y niños a cambio de recompensas para sus juegos virtuales? Y de ahí pasó a entrar en confianza con él hasta que él empezó a pedir fotos íntimas. Desde la pandemia eso se ha agravado. Cada vez más niños utilizan gran parte de su tiempo para navegar en línea sin ninguna clase de supervisión. Eso no es solo aterrador, sino que potencialmente se vuelve un facilitador de abusos. Para que te hagas una idea, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ya había advertido en un informe este año que cada vez más recurren a sitios anónimos y tecnologías de encriptación de datos para hacer que el sucio negocio del material de abuso grabado se mantenga libre de investigaciones de las autoridades. Eso les ha permitido operar por mucho más tiempo con impunidad, lo que ha conllevado a sumar más víctimas a su repertorio retorcido. Uno de los sitios investigados por la BBC recibía, según su fundador, 500 visitas por segundo. 500 depravados cada segundo, en un solo sitio, frente a los miles que ofrecen esa clase de material. Y estaba alojado en la Darknet. Porque tradicionalmente, hablar de esto implicaba abordar una parte profunda de Internet, la más inaccesible de todas. El lado oscuro de Internet o Darknet es el sector de la red al que solo puede accederse con un software especial, mientras que para ver este video, solo te bastaría con abrir un buscador típico, como Google. Para navegar en la Darknet te resultaría imposible de entrar con los mismos motores de búsqueda. Ahí es donde entra Tor, el software especializado que nació con la fuerza militar estadounidense. Utilizando Tor es posible ingresar a sitios en el que se realizan todo tipo de actividades ilegales, desde comprar heroína hasta contratar un sicario, o descargar videos abusivos de menores. El gran problema del lado oscuro de la red, el porcentaje de sitios web donde se refugian crecientemente los Dice estar confundido por la intervención policial, sin embargo fue detenido infraganti con imágenes de portátil. Pero esto no es todo. Este presunto pervertido sexual utilizaba sus redes sociales para enaltecer el crimen cometido por César Alba Mendoza, más conocido como el monstruo de la bicicleta, quien ultrajó y asesinó a la niña Jimenita. Retomando el caso indagado por la BBC, ellos contactaron a un hombre que hasta hace poco administraba un sitio para intercambio de imágenes obscenas de niños. El hombre, que admitió ser un pedófilo, dijo que el sitio dejó de operar en mayo. Teníamos cerca de 40.000 usuarios, y llegamos a recibir 500 visitas por segundo. Mi propia colección era de 12 GB. Cada vez hay más otros como yo, navegando en el lado oscuro de Internet. El hombre, además, dijo tener certeza de que la policía no podrá hallarlo. Eso es lo que implica perseguir a estos criminales refugiados tras barreras tecnológicas y de encriptación robustas. Por supuesto, Tor es algo menos accesible de lo que podría ser un buscador convencional, así que no suele ser el enfoque de los delincuentes cibernéticos para encontrar a sus víctimas. Ni tampoco es el foco de encuentro para depravados que buscan ese material con el menor esfuerzo. Así que, de algún modo, ese infierno oculto tuvo que salir. Porque afuera de las tinieblas del lado oscuro de Internet, se encontraba un mercado potencial con millones de depravados, sin conocimiento tecnológico o interés por herramientas especializadas, que simplemente buscaban obtener material abusivo, con un solo clic. Y encontraron la oportunidad con una aplicación perfecta para cometer delitos a la vista de todo el mundo. Con un muro de privacidad que negaba el acceso a la investigación de autoridades. Aplicación que probablemente has usado, y que está disponible en Play Store. ¿Has escuchado del caso Telegram?
Francia acusa a Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, de anteponer el anonimato de los usuarios de su red social a colaborar con la justicia. Las autoridades sostienen que las herramientas que ofrece la plataforma, mensajes encriptados, chats secretos o la posibilidad de enviar archivos de cualquier tipo o tamaño, permiten cometer fácilmente delitos de terrorismo, tráfico de drogas, fraude o pedofilia. Su fundador fue arrestado en París hace unos meses, bajo acusaciones de negligencia y complicidad en actos delictivos. Tráfico de sustancias, material abusivo contra menores, tráfico de armas y estafas financieras. Son las categorías más importantes que han estado siendo investigadas desde hace años atrás, por autoridades de varios países. Pero voy a enfocarme en el material abusivo. Y si hay un caso que muestra lo grave que se ha vuelto el uso de Telegram, para propagar contenidos que originalmente se veían en mayor medida por los túneles de la Darknet, es el caso del Cuarto N. Ocurrido en Corea, fue un escándalo que horrorizó a toda su sociedad, en el que estaban involucrados hasta más de 100.000 usuarios. Este grupo de Telegram constaba de numerosas salas de chat, si acaso, podríamos llamarlos los verdaderos círculos del infierno. Yendo de material menos violento, hasta contenido que no soy capaz de narrar con detalle. Simplemente, grotesco. Voy a presentarte brevemente lo ocurrido con las infames salas de chat de Telegram, para que puedas imaginar el impacto que ha llegado a tener la existencia de ese tipo de grupos en el Internet más accesible y superficial. Entre finales de 2018 y el año 2020, apareció en Telegram una red de salas de chat que distribuían contenido sexualmente ilícito. En ese lugar, mujeres jóvenes y niñas, algunas de ellas en edad de escuela secundaria, fueron engañadas y luego chantajeadas para que subieran fotos y videos sexualmente explícitos, que luego se vendieron y se compartieron en grupos con hasta decenas de miles de usuarios. A menudo se les ordenaba a las víctimas que se filmaran realizando actos lascivos y degradantes, e incluso que se autolesionaran. Si no cumplían, los operadores de las salas de chat amenazaban con divulgar su contenido explícito a sus amigos, familiares y, en el caso de los menores, a sus escuelas. El administrador de esas espantosas salas fue conocido con el nombre de Godot. Godot inicialmente realizaba mensajes a sus posibles víctimas en Twitter, y les enviaba un enlace afirmando que se habían filtrado fotos privadas de ellas. Una vez que la víctima visitaba el enlace, se recopilaba su información personal, y marcaría el inicio del infierno de cada una de ellas, atrayendo a cada vez más usuarios interesados en consumir o sumar más material abusivo. Estas salas N inspiraron la aparición de grupos similares en Telegram. La más notoria de ellas fue la Sala del Doctor, que ganó una amplia atención en la prensa coreana, debido a la gran escala y atrocidad de su contenido. La Sala del Doctor estaba a cargo de un usuario llamado Baksa, que se traduce como experto, o titular de un doctorado en coreano. Baksa atraía a víctimas involuntarias con anuncios falsos de trabajos de modelaje bien remunerados. Una manera distinta de captar víctimas a la de Godot, pero que seguía el mismo patrón de engaño. Después de pedirles inicialmente que le enviaran fotos sugerentes, las engañaba para que le entregaran su información personal, alegando que la necesitaba para pagarles. Sin embargo, utilizaba esa información para extorsionar a sus víctimas, amenazando con publicar sus fotos si no obedecían sus demandas de contenido cada vez más explícito. Para asustar aún más a sus víctimas y que obedecieran, publicaba sus direcciones físicas en la sala de chat para que todos los participantes supieran dónde vivían. Se vendían imágenes y videos de explotación sexual de las víctimas a los usuarios de la sala de chat, a cambio de criptomonedas. La Sala del Doctor incluso tenía diferentes niveles de membresía según lo que pagaban los usuarios, y se reveló que algunos pagaban hasta 1,5 millones de yuanes, lo que serían aproximadamente unos $1.100, por el contenido más gráfico. Algo que también ocurría con las salas N. La investigación de estas salas fue realizada por periodistas, activistas y autoridades surcoreanas, consiguiendo de esa manera ir capturando poco a poco a varios miembros de estas salas depredadoras, hasta dar con sus administradores principales. El caso llegó a desatar la indignación nacional cuando fue liberado al público, hasta exigir que la policía revele las identidades de su administrador principal, y de todos los miembros de las salas de chat de Telegram.
En respuesta a la abrumadora protesta de los ciudadanos indignados, la policía reveló que Baxa era Cho Yu-bin, un hombre de 25 años que fue finalmente arrestado en marzo de 2020, y condenado a 42 años de prisión por filmar y distribuir material de explotación sexual de docenas de víctimas, 16 de las cuales, según se informó, eran menores de edad. Así también, la identidad del administrador de las salas del infierno originales fue revelada. Godot era un estudiante universitario de 24 años llamado Moon Young. Moon fue detenido un par de meses después de Baxa, en mayo de 2020, y luego sentenciado a 34 años de prisión por obligar directamente a 20 mujeres y niñas a compartir 3.800 vídeos sexualmente explícitos de ellas mismas. Aunque se desconoce el número exacto de participantes en las salas de chat de Telegram, debido a la existencia de cuentas duplicadas, se estima que el contenido abusivo de estas víctimas fue compartido con entre 60.000 y más de 100.000 usuarios. Y solo queda preguntarse, ¿cuánto tardarán en llegar las siguientes salas N? ¿Cuántos más serán víctimas de este tipo de delincuentes sexuales? Hoy más que nunca, lo que alguna vez requería de herramientas especiales para acceder a sitios ocultos y adquirir ese tipo de material ilícito, resulta tan sencillo como instalar una aplicación de Play Store, con millones de descargas. En el caso de Telegram, con más de 700 millones de usuarios, el abuso se ha masificado más que nunca. La mayoría de los grupos premium de los que hablé antes, llegan a conseguir decenas y cientos de miembros. Según el testimonio de una suscriptora, antes de reportar un grupo de Telegram que vendía material de explotación sexual de menores, pudo verificar el precio para acceder al maldito contenido. Tan solo costaba $12. Este tipo de videos no son realmente monetizables. Así que no dudes en seguirme y comentar para apoyar la publicación de estas temáticas complicadas. Agradezco infinitamente a los primeros miembros del canal por levantar este proyecto que busca exponer verdades difíciles. Sin ustedes no sería posible. Muchas gracias, y bienvenidos. Si quieres saber más sobre este tipo de delitos, con información adicional y casos, dale clic a este video en el que hablo de las maneras en las que ciertos depravados contactan con menores. Soy Atan Shock. Y nos vemos la próxima noche.